Bien, entonces cuando gustes, para que te presentes. Eh, Buenos días con todos. Yo voy a ser su ayudante de estática en este semestre, esperando que toda su familia se encuentre bien por esta pandemia y que hayan pasado forma amena en familia en estas vacaciones. Eh, con respecto a la materia, tengo entendido que yo seré encargado de revisarle algunas de sus lecciones y deberes, además también les daré un poco de clase, si es que lo ameritan, obviamente. Y en los días siguientes yo les otorgaré mi horario de clases, ya porque ya está sujeta a revisión en el rectorado. Además, no, solo esperando que este semestre la pasen muy bien y que lo pueden desarrollar de forma tranquila porque no todos podemos tener buena conexión a veces, eso es algo que tienen que saber y que el trabajo autónomo va a ser bastante un poco cargado. Así es, nada, eso era todo lo que tenía que estudiar y en los próximos días por Sigward estaré enviarles más información. Ya, listo, Samir. Eh, Aquí vamos a utilizar bastante esta plataforma de Teams, donde están los archivos. Si hay una sección de archivos, ahí yo ya he subido el contenido de curso y las políticas. De eso vamos a hablar ahora un poco. Y allí eventualmente Samir subirá los horarios de disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a llevar un poco ahora la clase? Yo voy a empezar a hablar un poco de las políticas y del contenido del curso. Si ustedes tienen alguna pregunta al respecto, la pueden escribir en el chat. O si no, pueden hablar. Yo no los he muteado a todos, sí, todavía. En todo caso, me parece que hay una opción de levantar la mano, sí. No sé cómo afecte eso, pero en todo caso, me avisan aunque sea por chat, sí. Bien, voy a empezar a compartirles la pantalla. Bien, si me pueden confirmar por chat qué tal se ve, si se comparte bien la pantalla. Sí, perfecto. Bien, bien, entonces, vamos a empezar el curso. Este es el curso de estática. No sé si a alguno de ustedes alguna vez le tocó ver mecánica vectorial, pero me parece que mecánica vectorial es la que se convalida con estática ahora, ¿sí? Antes se daba estática dinámica por separado y ha vuelto a ser así nuevamente. Para este semestre estamos 4 profesores. Sí, estoy yo, está el máster Marcial, está el doctor Clotario Tapia y el máster Valverde, que él es de la FICT, entonces en teoría ese paralelo es de la FICT. Yo no sé si aquí tengo alumnos solo de mecánica, creo que debo de tener de otras carreras también, si no me equivoco. Bien, el primer punto, también hay alumnos de la FICT, perfecto, chévere. Este, con respecto a la asistencia, no habrá pérdida de la materia por faltas, ¿sí? Además de que todas las clases serán grabadas, yo las grabo de una vez le digo, yo no grabo usando el sistema de Teams que permite grabar las videollamadas, sino que yo grabo por mi cuenta y luego lo subo a YouTube. Entonces, porque es mucho más fácil subir a YouTube manteniendo la calidad del video. Entonces, lo que yo hago es ir acumulando todos los videos y les voy subiendo un Word con los enlaces y la clase a la que corresponde, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo pueden ver incluso hasta en el celular sin problemas. Sí, entonces así lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Ya vamos a hablar un poco más de eso de ahí.
Entonces, asistencia. Mientras dure la asistencia, la emergencia sanitaria, la asistencia a clases de los estudiantes no será controlada por el profesor. ¿Sí? Todas las demás obligaciones de los estudiantes se mantienen, es decir, no está exento de rendir las evaluaciones en las fechas y horas establecidas, junto con el cumplimiento de entregas de tareas y además de actividades de evaluación. Con respecto a la disciplina, nos regimos por el reglamento de estudios de grado, el reglamento de disciplina de la SPOL. Y bueno, está prohibido el uso de celulares en clase, o sea, eso lo puse simplemente para evitar distracciones, ¿verdad? Con respecto a la calificación, esta materia es 70% teórica y 30% práctica, ¿de acuerdo? Entonces, el primer parcial a ustedes se les va a calificar tres, al menos tres lecciones. Y le he puesto ahí tres porque sería lo mínimo que les vaya a tomar. Si se ha de tomar más, yo les aviso con tiempo, por supuesto. Y cualquier otra tarea que les vaya a enviar, yo les aviso, ¿de acuerdo? Pero cualquier cosa que se haga en el primer parcial valdría lo mismo, si dividida para la cantidad de tareas que se hagan, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el total de su nota. No hay examen en el primer parcial. No sé si ya estaban al tanto de eso. Para el segundo parcial lo mismo, ¿de acuerdo? Pero ahí el examen que sí va a haber, ese vale la mitad de las notas, ¿de acuerdo? Y en el mejoramiento o en el tercer parcial, allí ustedes tienen un examen que vale el total de ese 70% teórico, ¿sí? Y bueno, la práctica, eso lo estamos organizando todavía con los otros profesores porque tenemos que tomar lo mismo. Van a ver, me parece que al menos tres prácticas. Esto es un borrador también, ¿sí? Entonces yo les iré avisando con tiempo. Bien, ahora hablemos un poco de cómo se van a llevar las clases. Vamos a hacer sesiones en vivo, ¿sí? En el horario en que corresponde en el académico. Es decir, sería martes y jueves a las 7 de la mañana. Lo vamos a hacer por esta plataforma siempre. Y como les decía, las clases van a ser todas grabadas y publicadas. Algunas sesiones yo las grabaré por mi cuenta y las subiré y se las comparto, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre les avisaré eso con tiempo, ¿sí? Porque lo más probable es que alguna de esas sesiones grabadas reemplace alguna de las clases en vivo, entonces ya no tendrían que levantarse temprano justo para ver esa clase, ¿de acuerdo? Eso yo les avisaré con tiempo. También puede ser material adicional que yo considere necesario, que hay que desarrollar más, entonces lo grabaré y les avisaré con tiempo. Bien, como les decía, habrá al menos tres lecciones y como tengo que evaluarles trabajo autónomo, y bastante, en teoría, yo las voy a hacer asincrónicas, ¿sí? Porque van a tomar su tiempito, porque yo les voy a evaluar ahí en las lecciones también la parte de que ustedes hayan estudiado por su cuenta. Entonces van a ser asincrónicas, van a tener un poco más de tiempo para hacerles, ¿sí? Y más tranquilidad porque las van a hacer, yo les voy a dar varios horarios para que hagan las lecciones, así al menos tengo planificado por ahora tomar las lecciones, ¿sí? Los exámenes sí van a ser en sesión en vivo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que estar todos conectados mientras se realice el examen, ¿sí? Los laboratorios van a ser virtuales y cualquier actividad que se les mande para la parte práctica va a concluir con algún reporte, ¿sí? Eso es lo que se va a revisar como parte práctica, ¿sí? En cuanto a aspectos éticos, bueno, se espera que cada uno de ustedes realice sus propios trabajos y ya saben que cualquier detección de copia o plagio implicará una sanción según los reglamentos de la SPOL. Y con esto sí se va a hacer mucho hincapié porque se quiere evitar totalmente la copia. Entonces, si hay dos trabajos muy, muy parecidos, pues no se va a pasar por alto, ¿de acuerdo? Bien, les voy a conversar ahora. No sé si ha quedado claro, si me pueden escribir porque qué tan claro ha quedado.
Vamos a ver cuánta gente está conectada ahora. Ya, chévere. Bien. Bien, entonces vamos a hablar un poco ahora de el contenido de la asignatura. Entonces, el primer objetivo de la asignatura es presentar los principios de la mecánica. Esta es la primera asignatura, bueno, una de las primeras en la malla que habla de mecánica como tal. ¿De acuerdo? Es como, sería básicamente la primera asignatura de la carrera, como quien dice, ¿sí? Hablando específicamente de mecánica, porque yo sé que dibujo mecánico está más arriba en la malla, pero esa de allí no habla mucho de conceptos de mecánica, sino habla de lenguaje técnico, básicamente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de conceptos, definiciones y leyes que describen y predicen condiciones de cuerpos rígidos bajo acciones de fuerzas en equilibrio, ¿de acuerdo? Es decir, no acelerados, ¿sí? Porque la sumatoria de las fuerzas en total va a ser igual a cero, entonces si las fuerzas son ceros, las aceleraciones son ceros. Sí, la idea es desarrollar capacidades de análisis y resolución de problemas relacionados a estos cuerpos, ¿verdad? Bien, es un curso de formación profesional dirigido a estudiantes de ingeniería. Vamos a estudiar estática de partículas en el plano, en el espacio. Vamos a ver sistemas equivalentes de fuerzas en cuerpos rígidos, equilibrios en cuerpos rígidos, fuerzas distribuidas, centroides, centros de gravedad, momentos de inercia. Y vamos a ver un poco aplicado esto a estructuras, vigas, cables y un poco de fricción. Aquí no sé por qué, pero también está un poco la parte de compuertas, ¿sí? Y estática de fluidos, básicamente. Bien, entonces, elementos para evaluarlos. Vamos a utilizar exámenes, lecciones, una que otra tarea y habrá una parte experimental. Bien, ahora con respecto ya a las unidades del programa, hoy vamos a empezar con una unidad de repaso, ¿sí? Y quizás hablemos un poquito ya de la unidad 1, hablando de fuerzas en 2 y 3 dimensiones de una partícula, ¿sí? Vamos a ver desde fuerzas en el plano, en el espacio. Vamos a hablar de equilibrio en el plano y en el espacio. Vamos a hablar de fuerzas en cuerpos rígidos, equilibrio en cuerpos rígidos, nuevamente en 2D y en 3D. Luego vamos a entrar al análisis de estructuras y me parece que hasta allí es el primer parcial. Sí, hasta allí es el primer parcial. Y el segundo parcial entramos con lo correspondiente a fuerzas distribuidas. Vamos a definir centroides, vamos a ver algunos teoremas, vamos a definir qué es el momento de inercia de áreas, momentos polares de inercia, radios de giro, vamos a hablar también de teorema de ejes paralelos, ¿sí? Y momentos de inercia en áreas compuestas, ¿de acuerdo? De ahí entramos un poco a la parte de estática de fluidos, vamos a ver qué es el concepto de empuje, vamos a estudiar superficies planas y curvas, eso es básicamente compuertas, ¿sí? Y de allí ya hay un segundo, ya mismo voy por lo de los textos guías, ¿sí? El texto guía igual se los voy a subir, ¿no? Ahí donde están en files, en Teams. Eso ya me lo subo después de la clase porque, o quizás, sí, para evitar problemas con la conexión. Se lo subo después de la clase, ¿sí? Bueno, el capítulo 7 va a ser de vigas y cables. Vamos a ver las fuerzas internas que se presentan en estos elementos. Vamos a ver los diferentes tipos de vigas que hay, las cargas, los apoyos que existen.
Vamos a hablar un poco de conceptos como la fuerza cortante y el momento flector y vamos a aprender a hacer diagramas de fuerza cortante y momento flector. Eso es un poco como introducción a la mecánica de sólidos, ¿sí? Que ahí se estudia bastante elementos como vigas y cables. ¿Sí? Y con respecto a los cables vamos a ver cargas concentradas, con cargas distribuidas, el cable parabólico y la catenaria, ¿sí? Y al final vamos a terminar con fuerzas friccionales, ¿sí? Vamos a ver ciertos elementos que funcionan a fricción, como las cuñas, los tornillos y las bandas. Sí, eso es una unidad relativamente corta, eso ya es al final del segundo parcial. Bien, ahora lo que me preguntaban, el texto guía. El texto guía que vamos a utilizar es el Beer F. Johnston, ¿sí? De mecánica vectorial para ingenieros. La primera parte, que es la de estática, porque ese tiene 2 tomos, estática y dinámica. ¿De acuerdo? Hay otros textos guías, aquí lo pueden observar, pueden descargarlos, también son muy útiles. ¿Sí? Y otra cosa que vamos a utilizar, porque me pasaron de otros cursos y están bastante bien, son unas diapositivas, ¿sí? Que las hizo esas también se las voy a compartir, que las hizo un profesor de la Universidad de Texas, si no me equivoco. Y esas de ahí están súper bien para la clase, está súper bien resumido. Es más, vamos a empezar con eso un poco lo del programa. ¿Sí? El libro, ya, primero, cualquier cosa que me quieran escribir, cualquier consulta, me la pueden hacer al correo, ¿de acuerdo? El correo es gdurazno. Y yo prefiero siempre el correo porque les puedo contestar incluso, primero que me llega notificación y les puedo contestar directamente el celular. Si me escriben por sí web, si me llega notificación al correo, pero yo no puedo contestar siempre directamente desde allí, sino que tengo que entrar al sitio web. Entonces a veces prefiero que me escriban por correo solamente, ¿sí? Bien, entonces les muestro un poquito el libro. Esta es la portada del libro. Sí, Mecánica Vectorial para Ingenieros, de Beer, Johnston, Mazurek y Eisenberg. ¿Sí? ¿Me pueden escribir por Teams? Por Teams, sí, porque me parece que yo ya activé las notificaciones. Sí, entonces sí, me deberían de llegar las notificaciones si es que me escriben por Teams. Sí, igual recuerden que Teams tiene como que un chat abierto, entonces cualquier cosa que escriban ahí le puede llegar a todo el mundo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes verán. Bien, este es el libro. Ya luego se los pongo ahí mismo a disposición. Ahí hay una carpeta para poder agregar archivos, ¿de acuerdo? Entonces yo sí les pediría que lo vayan leyendo. ¿Sí? Empezando, bueno, el capítulo 1 es un poco de repaso. Son una cierta introducción a varios conceptos, como qué es la mecánica. ¿Sí? Y luego yo voy a utilizar estas diapositivas que son las que les había comentado. ¿Sí? Entonces, empecemos un poquito con la asignatura. Hoy día la clase no creo que vaya a ser muy larga, ¿sí? Porque igual, o sea, es temprano. Yo sí quiero dejar grabando algunas cosas para poder enviarles eventualmente y evitar que se levanten siempre tan temprano, ¿sí? Eso sí quisiera. Igual yo les voy a avisar con tiempo. Bien, pero ahora vamos a hablar un poco de la mecánica, ¿sí? ¿Y qué es la mecánica? Entonces, aquí la definen como una ciencia que describe y predice las condiciones de reposo y de movimiento de cuerpos sometidos a la acción de fuerzas, ¿sí? Entonces aquí es importante cómo se divide la mecánica. La están dividiendo en 3. La mecánica de los cuerpos rígidos, la mecánica de los cuerpos deformables y la mecánica de los fluidos. Entonces, lo primero que van a estudiar siempre es la mecánica de los cuerpos rígidos. ¿Qué quiere decir cuerpos rígidos? Cuerpos que no se deforman,
¿sí? Una, no se deforman y otra, al no deformarse, ustedes no consideran propiedades como el material, ¿sí? Entonces ustedes estudian un comportamiento general del cuerpo, de los cuerpos, sin aceleración y con aceleración. Entonces, estática es los cuerpos sin aceleración. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todas las fuerzas que afectan a ese cuerpo da cero, ¿sí? En dinámica, ahí ustedes ya estudian los cuerpos rígidos acelerados, ¿sí? Y los cuerpos deformables, que esa es la siguiente parte de la mecánica, esa es la que se ve en mecánica de sólidos, ¿sí? Ahí ya se estudian los cuerpos y cómo estos aquí se deforman cuando están sometidos a cargas externas, ¿sí? Entonces tienen la parte de mecánica de sólidos y también la parte de dinámica y mecánica en maquinaria, donde ahí ya estudian los cuerpos deformables también, sometidos a aceleraciones también, ¿sí? Entonces, la mecánica es una ciencia aplicada, ¿sí? No es abstracta o no es ciencia pura, ¿sí? Pero tampoco es tan empírica como otras ingenierías, como otras ciencias de ingeniería. Entonces, la mecánica es la base de la mayoría de ciencias, de ingeniería, ¿sí? Y por eso es que muchos de los cursos como estática está en muchas de las mallas, ¿verdad? Entonces es un prerequisito para el estudio de estas ingenierías. Entonces, vamos a hablar aquí de unos cuantos conceptos. Aquí definen qué es el espacio, ¿sí? Y básicamente está asociado al espacio con la noción de posicionamiento de un punto P en términos de tres coordenadas, ¿sí? Entonces aquí no estamos definiendo el espacio como algo muy abstracto, simplemente lo definimos, ¿sí? Es más, le ponen el concepto de espacio lo sesgan bastante, o sea, estamos hablando directamente de la posición de un punto P dada en coordenadas, en tres coordenadas medidas desde un punto de referencia, ¿sí? Es más, habla de tres coordenadas. Claro, no habla de qué tipo de coordenadas, porque podría también tratarse de coordenadas polares, pero en todo caso, claro, uno necesita tres coordenadas para poder localizar un punto en el espacio. Bien, entonces tiempo, ¿sí? Es la definición de un evento que requiere, que tiene básicamente una especificación de cuándo pasó y, y en qué posición ocurrió, ¿sí? Masa, hablamos de que sirve para caracterizar y comparar cuerpos, ¿sí? Y la fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro, ¿sí? Una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, la magnitud y la dirección, ¿sí? Por eso la fuerza siempre se la considera como un vector, porque básicamente tiene magnitud y dirección, ¿sí? Aquí estamos agregando lo de punto de aplicación, pero sería básicamente un punto en el espacio. Entonces, según las matemáticas newtonianas, el espacio, tiempo y masa son conceptos absolutos, independientes de cada uno. La fuerza, sin embargo, no es independiente de los otros tres, ¿sí? La fuerza que actúa sobre un cuerpo está relacionada a la masa, ¿sí? Y a la velocidad de la variación, según el tiempo. Entonces vamos a seguir con estos principios. Hablemos de la primera ley de Newton. Sí, es importante que conozcan ustedes las leyes de Newton. A veces uno se las pasa por alto, ¿de acuerdo? Pero siempre es bueno tenerlas presentes, porque estos conceptos siempre ayudan a resolver problemas. Entonces, hablemos de la primera ley de Newton. Si la fuerza resultante en una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo o en movimiento continuo en una línea recta, ¿sí? Es decir,
este, básicamente está hablando de la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿sí? Eso habla la primera ley. Entonces, una sumatoria de fuerzas igual a cero significa que el objeto o el punto que está sometido a esas fuerzas, ¿sí?, está en reposo o está en movimiento continuo, en línea recta. ¿Sí? La segunda ley de Newton dice que va a tener una aceleración proporcional, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la resultante diferente de cero, ¿sí?, de las fuerzas aplicadas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, ¿sí? Recuerden aquí la fuerza y la aceleración están en términos de vectores, ¿sí? Entonces, de eso habla la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton habla de que las fuerzas de acción y reacción entre dos partículas tienen la misma magnitud y actúan sobre la misma línea de acción, ¿verdad? Pero con sentido opuesto. Tercera ley de Newton. Y luego está la ley de Newton de la gravitación, donde habla de que dos partículas se verán atraídas por fuerzas iguales y opuestas. Sí, ahí es donde entraban las ecuaciones de la fuerza gravitacional con la constante G. Estas dependían de qué? De las dos masas, ¿verdad? Y de la distancia entre ellos. Sí, de eso dependía. Bien, vamos a ver un poco de los sistemas de unidades que se van a utilizar. Yo usualmente uso el sistema internacional, pero sí se van a encontrar algunos casos con unidades americanas, ¿verdad? O británicas. Entonces, unidades cinemáticas que vamos a utilizar, longitud, tiempo, masa y fuerza. Tres de estas unidades se las refiere como unidades básicas, ¿sí? Y se las define también como arbitrarias, ¿sí? La cuarta unidad sería una unidad derivada, ¿verdad? Porque sale de las otras. Y se define a partir de las leyes de Newton, que sería la de fuerza, igual masa por aceleración. Es decir, aquí se refiere que longitud, tiempo y masa son como independientes, ¿de acuerdo? Esas son sus propias unidades. Y recién fuerza, ¿sí? Esa ya sale de la unión de otras dos tipos de unidades. Pues tenemos masa, esa es una de las arbitrarias, de las principales. Tenemos aceleración, que no es nada más que distancia sobre 2 veces tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de esas tres primarias sale la cuarta, pero las cuatro son como que las importantes. El sistema internacional, recordemos que las unidades básicas serían metro, segundo y kilogramo, ¿sí? Y la fuerza sería en newton, ¿sí? Que equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? La unidad de masa que se utiliza para el sistema inglés, ¿sí? Es el slug. Es el slug. La unidad de fuerza que se utiliza es la libra, ¿de acuerdo? No siempre le van a poner a usted lo que se denomina libra fuerza, sino que directamente le ponen libra, usted tiene que asumir que eso es fuerza, y masa le van a dar en slug. Entonces, no confundirse con eso, por favor, ¿sí? La aceleración va a ser sería pie sobre segundo cuadrado. No sé por qué aquí le han puesto sobre segundo solamente, pero bueno, en todo caso, aquí también habla, es que esto es súper confuso, aquí también habla de que se utiliza la libra como unidad de masa, pero bueno, en todo caso,
ese es el sistema inglés. Yo por eso no lo utilizo nunca, porque puede confundir ese. Bien, aquí también hablan de conceptos de métodos para solución de problemas. Entonces habla de esto es como que una guía de cómo se van a resolver todos los problemas, porque por ejemplo hay que primero plantear el problema. Esto es como que ya a estas alturas de la carrera deberían de tenerlo como que súper, no memorizado, pero establecido como que en uno mismo, porque es como que los pasos más sencillos para resolver problemas. Entonces tenemos primero establecer el problema, donde se incluye toda la data que nos dan, especificaciones de lo que debe ser determinado, ¿sí? Y siempre hay que dibujar, ¿sí? Mostrando todas las cantidades como corresponden, que uno sabe y también las incógnitas, ¿de acuerdo? De ahí, ¿qué se hace? Se hace un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ahí se crean un solo diagrama o diagramas separados de todos los cuerpos que están envueltos en el problema, ¿no? Refiriéndonos a fuerzas, ¿verdad? De allí hay que establecer principios básicos. La típica, uno está haciendo el ejercicio, plantea lo que falta, lo que uno necesita calcular, luego empieza a hacer el gráfico, luego plantea las ecuaciones con las que uno lo va a resolver. ¿De acuerdo? Pueden ser ecuaciones algebraicas, pueden ser ecuaciones de expresiones de reposo, de movimiento, o leyes que ustedes conozcan, o lo que vayan a utilizar para resolver. Y luego viene lo de calcular la solución, ¿verdad? Aplicando esas fórmulas y comprobarlos. Una de las formas más útiles para poder comprobar si una solución está bien o no es con las unidades, ¿de acuerdo? Porque a veces uno calcula, qué sé yo, aceleración y le sale en términos de velocidad, entonces no tendría sentido. Entonces eso es una herramienta muy útil para resolver problemas, ¿sí? Bueno, aquí hablan un poco de la precisión numérica, hablan de que la precisión numérica de una solución, porque esto se refiere a las soluciones, depende uno de los datos, depende de los cálculos realizados, ¿sí? Y luego también habla del uso de calculadoras de mano, ¿sí? O que usualmente utilizamos una calculadora común y corriente, ¿sí? Las Casio no necesitan más que eso, no necesitan calculadoras programables ni nada, ¿de acuerdo? Eso sería con respecto a la unidad de repaso. Entonces, por mi parte, lo dejamos allí la clase. Yo sé que algunos tienen sueño, van a querer seguir durmiendo. Yo me comprometo a preparar una clase, ¿sí? ¿Qué les parece si yo preparo una clase ahora? Y que reemplace no totalmente a la clase que viene del jueves, sino parcialmente, y nos conectamos un poquito más tarde el jueves para quizás responder preguntas o resolver algún problema. Entonces, no sé, díganme allí por el chat qué les parece, si todavía me siguen escuchando. ¿Sí? En YouTube, yo cuando subo algo, yo les comparto los enlaces, porque yo tengo los enlaces bloqueados. Entonces solo lo puede ver el que tenga el enlace. Entonces yo voy a subir un Word, yo así lo hice en otra clase. Ahí está un Word y voy poniendo el título de la clase, la fecha y los links o el link correspondiente a dicha clase, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo ahora cierro este video y lo subo enseguida. Eso se sube súper rápido a YouTube. Y de allí les, les hago ese Word y les pongo el enlace. Entonces ahí pueden ver esto de acá. Yo, ¿cuándo la voy a subir? Enseguida. El jueves yo les aviso. Lo más probable es que sea a las 8. ¿Sí? Igual no es que súper tarde, pero no son las 7 pues tampoco. ¿Sí? Sí, lo otro con lo que nos podríamos poner de acuerdo quizás, porque nos han dado un poco de libertad en cuanto a eso, es
si a lo mejor, pero es que, claro, son bastantes en esta clase, son como 50. Es que todos nos ponemos de acuerdo y hacemos las sesiones en vivo en otro horario diferente. Pero eso va a ser un poco más difícil. Ya, entonces por ahora yo voy a grabar una clase de una hora un poco más, ¿sí? Y la sesión en vivo del jueves la hacemos un poquito más corta, desde quizás 7:45, 8. Yo les aviso con tiempo, ¿sí? Porque tampoco puede ser muy corta, porque si no, no alcanzamos a hacer los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene más preguntas, sí, yo máximo mañana les aviso a qué hora sería lo del jueves. Esa diapositiva, ahora enseguida la arrastro ahí a los archivos y se sube enseguida. Igual el libro lo voy a subir. Yo prefiero que lean el libro. Si las diapositivas están demasiado resumidas a veces. Sí, los dos, martes y jueves las clases son de 7 a 9. Sí, eso sí es en ambos casos. Rubén, sale aquí que tiene una pregunta, Alarcón, si la puedes hacer. El cronograma, ¿te refieres al contenido del curso? Porque ahí están las horas de clases. O un cronograma un poco más específico de cómo se va a llevar. No, no se te escucha, Rubén. Yo los muteé a todos, tienes que desmutearte. A ver, ya los voy a desmutear yo. No, no puedo desmutearlos, solo puedo mutearlos otra vez. Ahí escuché algo ya, no sé si... Las lecciones serán en... No, mira, nosotros estamos haciendo bancos de preguntas de algunos libros, que en realidad los ejercicios no son tan diferentes entre un libro y otro. Y también yo quisiera darles en clase no solo ejercicios del BIR. Ahí en las diapositivas incluso verán planteados algunos ejercicios, pero no se confíen que no vamos a ver solo eso. Pueden buscar exámenes viejos, sí. Esta materia se daba hace algunos semestres ya, sino que la quitaron un tiempo y la volvieron a abrir. Entonces, sí, en el repositorio sí hay exámenes bastantes, me imagino, de estática, ¿sí? Pueden buscar exámenes de cuando la daba el ingeniero Betancourt. Esos son los más difíciles que van a encontrar. Si resuelven eso, resuelven cualquier cosa, ¿sí? Tengo una chica me está haciendo una pregunta, Macías. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. La pregunta es, la clase que usted va a grabar, que va a reemplazar un poco el horario del día jueves, ¿la va a subir antes del día jueves o después Claro, del día jueves? claro. Va a ser antes. Es lo más probable. Lo más probable es que la grabe hoy, más tardecito. La suba hoy mismo y les aviso enseguida. Porque, a ver, yo sí considero que a ustedes se les hace más fácil que les mande una clase a otra hora, porque a esta hora siempre va a ser más complicado. Sí, entonces igual la clase va a ser como de una hora, hora y media, algo así, o sea, tampoco le va a quitar tanto tiempo. Sí, Ah, ya, para poder hacer ejercicios el día jueves en base a esa clase. claro, porque es que de ese modo, primero que me puedo tomar la molestia de editar bien la clase y que esté todo más condensado, porque a veces en las sesiones en vivo es un poco más difícil hacer eso. Ya, entonces ya doy una clase, qué sé yo, es que el otro día grabé unas en mecánica de sólidos y lo que usualmente me demoro casi 2 clases, lo di en una hora y poco más. Entonces, y aparte que usted lo puede repetir las veces que necesite, eh, para hasta entender, pues, ¿verdad? Que esa es la idea. Ya, muchas gracias. A ver, sí, el que tiene la pregunta de dibujo me la hace al final, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda, ¿sí? Si no, para terminar lo de la grabación, que hasta ahí quede la grabación y ya me pueden hacer preguntas de cualquier otra cosa, ¿sí? Las fechas de las lecciones. A ver, fechas de las lecciones. Hay fechas tentativas, pero no, es que tengo que ponerme de acuerdo con los otros profesores.
pero quizás la tercera semana, la séptima más seguro va a haber una, y de ahí quizás puede ser la quinta o la sexta otra, depende de cómo vayamos avanzando. A ver, lo que pasa es que yo les tengo que medir el trabajo autónomo, entonces yo al final considero que en las lecciones les puedo medir ambas cosas, ¿sí? Entonces, sino que estaría como que en secciones separadas, o quizás yo les especifico que una de las preguntas está relacionada más bien con el trabajo autónomo, aunque en realidad para mí todo está relacionado con el trabajo autónomo, porque no es que usted solo hace clases, va a las clases y con eso ya está, sino que tiene que estudiar por su cuenta y leer por su cuenta. Entonces, yo diría que al menos por mi parte me vale con las lecciones, suficiente para mí, ¿sí? Ya, el problema es que nos están exigiendo mucho ponernos de acuerdo con los otros profesores, ¿sí? Entonces, yo también dependo un poco de que se decida en conjunto con ellos. Yo les estaré informando de todas formas y con tiempo, ¿sí? Entonces tienen que igual estar atentos al sitio web. Cualquier cosa que suba en Files, ¿sí? Perdón, aquí en Teams, también les avisaré por sitio web, ¿de acuerdo? Porque tenemos que usar esa herramienta sí o sí. En el primer parcial, solo las lecciones, tengo entendido, o sea, no hay examen en el primer parcial, ¿sí? O sea, y por ahora yo tengo considerado las lecciones que les voy a tomar, esa va a ser su nota del primer parcial. Segundo parcial, ahí sí, cualquier cosa que les tome en clase va a valer la mitad, y el examen es la otra mitad. Sí, y no se olviden que hay laboratorio, se harán al menos 3 laboratorios en lo que va de todo el semestre. O sea, ahí veremos cómo los dividimos. A ver, me están alzando la mano, está Pazmiño. Sí, Profesor, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Una consulta de los proyectos, ¿se van a hacer grupos o van a ser individuales? No hay proyecto como tal, hay reportes de laboratorio. ¿Sí? Eso es individual. Eso es individual. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por allí? Tengo algunas manos alzadas. Isaac Castro y Patricia Georgina Macías también sale con la mano levantada. Profe, sobre los laboratorios, más o menos alguna idea de en qué consisten o en qué van a consistir. Honestamente, no, porque tenemos que ponernos de acuerdo con los profesores. Como te digo, hay un profesor que lo accionaron de última hora, entonces en ese aspecto estamos como que un poquito atrasados con la organización de eso, porque como hemos tenido muchas cosas encima de último momento, pero yo les avisaré con tiempo, ¿de acuerdo? Son laboratorios virtuales, eso sí, o sea, cualquier práctica que haya, usualmente es análisis de, de data según una experimentación que se hizo anteriormente en presencial. Así suelen ser, ¿ya? Pero a ustedes se les dará una demostración de cómo se hace la práctica, pues en realidad, ¿sí? Eso tengo que verlo todavía bien con los profesores. Yo les voy a avisar con tiempo. Todo lo que les puse ahí en las políticas es como que tentativas por ahora, ¿sí? Bien, entonces, si no hay más preguntas, había un chico que me quería hacer una pregunta sobre dibujo mecánico, ahorita yo ya detuve